Gracias, gracias. Bueno, una bienvenida a todos. Un cordial saludo, un abrazo. Bienvenidos. Las personas nuevas igualmente les damos la bienvenida. Agradecemos que nos acompañen y deseamos que el Espíritu Santo de revelación, de sabiduría, de paz sea con ustedes. Les invito, como todas las noches que nos reunimos, primeramente a orar, pedirle al Señor que nos dé su Santo Espíritu de revelación, de sabiduría. Que el Espíritu Santo sea el que alumbre nuestros ojos, los ojos del entendimiento, los ojos del hombre interior, y alumbre también su bendita palabra. De modo que los invito allí donde están a cerrar sus ojos y entrar en esa conciencia de la presencia de Dios dentro de cada uno de ustedes. Gracias, Padre de Gloria, por tu presencia en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Santo Espíritu de Dios. En esta noche, Señor, nos presentamos ante ti, deseando entenderte, conocerte más y más, deseando entender y conocer más y más tu plan eterno, deseando igualmente, Señor, que tu misericordia, tu justicia, tu juicio sean, oh Dios, a favor nuestro. Damos gracias por ello. Damos gracias, Señor, por todas las circunstancias adversas, difíciles por las que estemos caminando, y declaramos que en medio de ellas estás tú, con toda tu sabiduría, con el poder tuyo, con la justicia, rectitud y gracia tuyos, oh Dios. Y damos gracias porque tú quieres que aprendamos algo. Y en medio de todas estas circunstancias difíciles queremos solo pedirte una cosa. Déjanos saber qué esperas de nosotros, oh Dios. Déjanos saber qué quieres que aprendamos, qué quieres que corrijamos, qué quieres que confesemos, qué quieres que limpiemos, qué quieres que cambiemos, oh Dios. Gracias, Señor. No dejes de hablarnos, por favor, y de mostrarnos con toda claridad qué esperas de cada uno de nosotros en medio de las circunstancias adversas que estemos pasando, Señor. Damos gracias porque tú das esa sabiduría a todo aquel que no la tiene, a quien la pide, a quien la desea. Tú das abundantemente de esa sabiduría sin reproche, con alegría. Bendito seas por ello, Señor. De modo que soltamos hoy la sabiduría, el conocimiento, la revelación de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y damos gracias por ello, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Obra para que tu palabra penetre hasta la médula de nuestro ser, oh Dios, porque cada palabra tuya es un tesoro de conocimientos y de sabiduría, de verdad. Gracias, Señor, y esa sabiduría, esa verdad, una vez que penetre en nuestro interior, llenarán de alegría la vida nuestra, Señor. Gracias por esa alegría, por ese gozo, por esa felicidad que de ti proceden. Bendito seas en esta noche. Recibimos ante nuestros anhelos presentados ante ti, recibimos el así sea tuyo, declaramos y soltamos en esta noche tu palabra, la cual nos dice en el Salmo 103 que tú colmas de bien nuestros anhelos, nuestras oraciones, nuestros anhelos expresados con nuestros labios ante ti, oh Dios. Tú colmas esos anhelos de bien, bendito Dios, para que rejuvenezcamos como las águilas. Quita lo viejo, pon lo nuevo, quita lo terreno, lo temporal y pon lo eterno. Te lo pedimos, Señor, y damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Que tu presencia sea quitando el cansancio de casi toda una semana ya de trabajo y nos des una lucidez, claridad mental, nos des, oh Dios, el retener tu palabra, Señor. Damos gracias por esa obra tuya en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, bendito Padre. Grande eres, bueno eres, Señor. Gracias, gracias, oh Dios. Bueno, amado, muy bien. Estamos caminando en conocer la revelación o parte de la revelación, ojalá la tuviéramos toda, de lo que Dios ordena a través del tabernáculo que mostró a Moisés cuando está en el monte Sinaí. Recuerden que estamos hace ya 2 años, venimos revisando lo que fueron las jornadas del pueblo de Israel a través del desierto en su camino de Egipto hacia la tierra prometida. Jornadas que Dios ordenó a Moisés que las escribiera para que fueran ejemplo para nosotros que somos
los creyentes de los tiempos últimos, de los tiempos finales, para que fueran ejemplo esas jornadas del pueblo de Israel para nosotros, para que pudiéramos formarnos a través de ello. De tal manera que hemos dicho que las jornadas son en cierta forma como un muy buen pensum, el buen pensum que Dios ha establecido para que crezcamos, maduremos, y lo estamos haciendo entonces juiciosamente. Vamos en la jornada 12, en la cual el pueblo demoró 1 año y 11 meses recibiendo revelación directa de Dios. Y estamos en los versículos, en lo que la palabra trae sobre ese tabernáculo que Dios mismo diseñó y que está mostrando a Moisés para que él lo dejara escrito para nosotros. Hoy vamos a ver entonces el primer gran elemento que aparece en las Escrituras en Éxodo, que es las cortinas con que se va a cubrir todo ese lugar, el templo, el tabernáculo, la tienda de Dios. Entonces, estamos entonces en la lección 22, jornada 12, la casa de Dios, cortinas. Y hoy vamos a ver cómo las cortinas que Dios ordena son la iglesia, pero son también algo más que eso. Y es interesante preguntarse cómo así que las cortinas del templo, o de ese templo, de ese tabernáculo, estaban realmente significando, representando lo que sería la iglesia. Y entonces vamos a ver las escrituras y van a ver cuán hermoso es esto y cómo, a medida que vamos entendiendo algunos íconos que Dios usa, después nos va a quedar mucho más fácil leer la escritura con entendimiento y poder ayudar a otros también a leerla con ese entendimiento. Entonces, vamos con nuestro texto y vamos haciendo los comentarios que el Espíritu traiga para hacer en esta noche. Dice allí, los primeros versos de Éxodo 26 nos hablan de las cortinas. Es lo primero que Dios muestra, de los diferentes accesorios que van a llenar ese gran tabernáculo, ese gran sitio, pues que Dios ha establecido para habitar con el hombre. Aquí aparecen cortinas de lino torcido, entonces tengan en cuenta, por favor, los materiales, el lino, cortinas de azul, cortinas color púrpura y color carmesí. Más adelante aparecen cubiertas de pieles de carneros teñidas de rojo y de pieles de tejones. Pero las cortinas interiores son estas cortinas de obra primorosa detalladas aquí. Entonces, lo primero que va a cubrir el tabernáculo con sus dos grandes compartimientos, que son el lugar santísimo y el lugar santo, son cortinas elaboradas, como dice aquí la escritura, de lino, de azul, de púrpura y de carmesí. Muy bien. Las cortinas representan a Jesús y a la iglesia como morada de Dios. Pero la pregunta sería, ¿dónde está eso? Que suena como extraño, ¿no? Que Dios es un icono como las cortinas para hacer referencia a lo que sería la iglesia y a lo que es en sí también el Señor Jesús. En primer lugar, entendamos que las cortinas del tabernáculo representan la morada, la habitación de Dios. Entonces aquí empezamos como a entrar en la revelación. Volvamos a leer, dice, en primer lugar entendamos que las cortinas del tabernáculo representan la morada, la habitación de Dios. ¿Dónde está eso en la palabra? La palabra del Señor nos dice que el arca de Dios mora entre cortinas, lo dice en 2 de Samuel 7:2. Si ustedes tienen sus Biblias, por favor, busquémosla y leamos esa cita. A ver, yo aquí a mis espaldas tengo la Biblia. Ya, teniéndola a la mano. 2 de Samuel, vamos al capítulo 7, verso 2. Dice ahí la escritura. Dijo el rey al profeta Natán, está hablando David, mira, ahora yo habito en casa de cedro, mientras que el arca de Dios está entre cortinas. Bueno, vamos a leer 2 de Samuel 7:2. Mira ahora, le dijo el rey David al profeta Natán, yo habito en casa de cedro, mientras que el arca de Dios está entre cortinas. De manera que aquí vemos una primera alusión a que las cortinas nos indican o representan la morada, la habitación de Dios.
Esta expresión la encontramos en Primera de Crónicas 17:1 también. Entonces, por favor, sigamos con nuestras Biblias y vamos a buscar esa cita. Dice allí: viviendo ya David en su casa, dijo al profeta Natán, Primera de Crónicas 17:1, mira, yo habito en casa de cedro, mientras el arca del pacto de Jehová está bajo cortinas. O sea, es la misma palabra que encontramos allá en 2 de Samuel 7:2. Ahora, David está haciendo referencia al arca. Y recuerden que el arca lo que nos significa es la presencia de Dios. Y recuerden que el arca era una caja hecha de madera, de acacia. La madera tipifica la naturaleza humana. ¿Por qué razón? En la Biblia los árboles tipifican al hombre, al ser humano. Y de los árboles se sacan las tablas. Y el arca del pacto fue hecha con tablas de madera de acacia, o sea, provenían de un árbol. Lo que está indicando que esa madera de la que fue hecha el arca del pacto tipificaba la naturaleza humana, pero estaba revestida de oro por dentro y de oro por fuera. El oro tipifica la naturaleza divina. O sea que el arca del pacto realmente era también una alusión a Jesucristo. Jesucristo tuvo naturaleza humana, equivalente a la madera, pero él estaba revestido de oro por dentro porque fue lleno del Espíritu Santo, y revestido de oro por fuera, porque toda su manera de actuar, que era lo que la gente podía ver con sus ojos naturales, veían era a Dios actuando a través de él. Era Dios viviendo la vida de Dios a través de Jesucristo. Entonces el arca es una tipología de la presencia de Dios en el hombre. El hombre y Dios manifestando, llevando, portando la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios vemos entonces que habitó entre cortinas. Esas cortinas son las que estamos estudiando hoy, cuando Dios dio el modelo del tabernáculo a Moisés. De lo primero que le habló fue de las cortinas. Muy bien. Allí encontramos estas palabras del rey David a Natán: he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Yahvé está debajo de cortinas. Fíjense en que las cortinas representan la morada del arca. El arca del pacto habita debajo de cortinas, o sea, que las cortinas representan la habitación del arca. Representan por una parte al Señor Jesús como morada de Dios, siendo también Él Dios mismo, y por otra parte a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como dice Efesios 3. El misterio de Cristo no consta solamente del Señor Jesús, sino también de la iglesia del cuerpo de Cristo. O sea, recuerden que Dios lo que se ha propuesto es que nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, que hemos recibido el Espíritu de Dios por haber aceptado el señorío de Cristo en nosotros, al recibir el Espíritu de Dios, Dios se propone transformarnos mediante la palabra y el Espíritu para que seamos materia prima que se pueda amalgamar, unir, mezclar con la naturaleza de Dios, y esa materia prima, mezcla de naturaleza humana y de Dios, con esa materia prima Dios pueda construir su casa, su templo, su morada. Y hemos dicho que esa casa entonces estará constituida por Dios mezclado con el ser humano, con seres humanos. Y será tan grande que la multitud de gente que vamos a estar formando parte de la materia prima con la que fue hecha la casa de Dios, son miles, cientos y miles, tanto que formamos una ciudad que descenderá del cielo que se llama la Nueva Jerusalén. Allí Dios reposará en el hombre y el hombre reposará en Dios. Recuerden que reposar no solo significa descansar, reposar también significa volver a posar, o sea, volver a tener su presencia junto con la presencia del hombre. O sea, Dios tendrá presencia en el hombre y el hombre, a su vez, tendrá presencia en Dios. Ese es un misterio que Pablo está revelando y que también nosotros estamos como empezando a entender.
entender acerca de la iglesia, del cuerpo de Cristo y lo que Dios se propone y cómo se lo propone, es parte de la evidencia de que ciertamente estamos madurando. Cuando uno es un niño espiritual y un adolescente espiritual, sabe muy poco de la iglesia, pero a medida que vamos conociendo más del modelo de Dios, del plan de Dios eterno, que es tener una casa en la cual Él esté amalgamado con el ser humano, donde nuevamente Él pueda tener su presencia en el ser humano como la tuvo en Jesucristo. Cuando entendemos eso, estamos entendiendo de qué trata el misterio de la iglesia. Y entonces nosotros venimos a ser como una extensión del arca. Cristo es como, ¿qué diría yo?, la primera unidad que manifiesta el arca. Pero Dios desea que nosotros seamos una multiplicación de Él, de manera que el arca, que es Cristo, vaya creciendo, expandiéndose a través de nosotros. Nosotros que somos el cuerpo de Cristo. De eso trata entonces de lo que está diciendo. El tabernáculo representa el misterio de Cristo completo. Ojo a eso. El tabernáculo representa el misterio de Cristo completo, no solo de Cristo como persona y como cabeza de la iglesia, sino completo, Cristo y su cuerpo, la cabeza y todo su cuerpo, que va a ser la iglesia y lo está formando. Cristo y la iglesia como habitación o como morada de Dios. Veamos unos versos que nos dan también esta confianza de interpretar de esa manera las cortinas. En el Cantar de los Cantares vemos a la esposa del Cordero, que es la esposa del hijo de David, de Salomón, confesándose a sí misma como cortinas. ¿Quién era ella? ¿Cómo era ella? Dice la amada, la esposa: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Esto está en Cantares 1:5. Vámonos a leer. Cantar de Cantares realmente es una manifestación, una revelación de lo que es la iglesia, el amor entre la iglesia y Jesucristo. No es simplemente Cantar de Cantares, es un libro que hable de un amor carnal, terrenal, de ninguna manera. Es un libro absolutamente espiritual. Por eso podemos entonces mirar nuevamente esa escritura. Dice allí ella, la que está hablando como iglesia, dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Esto quiere decir que ella, la iglesia, ella es una tipología de la iglesia en Cantar de Cantares. Ella misma dice de sí misma que ella es como tienda y como cortinas. Ella dice que ella es como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Entonces, encontramos que la escritura nos está mostrando claramente que en el tabernáculo que Dios dio a Moisés, Dios ya está dando, manteniendo, escribiendo en forma detrás de todo el modelo que dio a Moisés. Allá está oculta y lo estamos ya viendo hoy, está saliendo a flote, digámoslo así, por el Espíritu Santo a nosotros, que la iglesia ya estaba siendo tenida en cuenta por Dios en el diseño del tabernáculo, y quería hablarnos de la iglesia. Entonces aquí estamos recibiendo eso. Aquí el Señor nos muestra a la esposa en su palabra, que está simbolizada por una mujer de raza negra. Ojo a esto, que es maravilloso. Interesante, porque generalmente la raza negra ha sido despreciada por los seres humanos, y el Señor escogió a la esposa de raza negra para representar a la iglesia. Esto es algo que para muchos va a ser, wow, así. Bien hermoso, bien interesante, precioso. Si alguna persona tiene algo en su corazón en contra de personas que tengan su origen afrodescendiente, pues creo que tienen que rectificarse y pedirle a Dios que les transforme sus entrañas y su corazón. Personalmente, en estos días, comentando sobre estos versículos, hablaba con mi esposa y le decía: bueno, Dios me mostró, me pudo dejar ver mi corazón desde muy temprano, sin yo saber que Él me tenía destinado para Él. Conocí al Señor cuando tenía 30 años de edad, pero cuando yo tenía 12, 13 años, en mis primeros años de bachillerato, tuve un gran amigo de curso, de salón, y era un hombre que era afrodescendiente. Les quiero decir, era de color azul, pero era un hombre maravilloso. Su presencia, su
Siempre su vestido muy limpio, muy bien puesto. Siempre pude pensar, wow, este hombre debe tener una mamá que se ocupa de él porque vive muy bien puesto. Era un hombre que era un deportista, un futbolista espectacular. Siempre sonreía, siempre. Nunca olvidaré la sonrisa de Jaime. De modo que desde muy temprano supe que yo tenía una gran afinidad hacia esta persona. No tenía nada en mi corazón en contra, por el contrario. Y cuando me encontré con esto, yo decía, wow, Señor, esto es maravilloso. ¿Y a cuántos nos va también a cambiar el corazón con respecto a limpiarnos de cualquier prejuicio equívoco que tengamos? Muy bien. Sigue diciendo acá esa esposa en Cantares, en el siguiente verso, en Cantares 1:6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los ojos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Nos imaginamos a la esposa como rubia y ojos azules y pensamos que la belleza es así. Pero el Señor piensa diferente. Aquí la esposa es morena. Y Moisés, que era una figura de Jesucristo como legislador, se casó con una mujer cusita de raza negra también. Y Miriam y Aarón lo criticaron, sus hermanos. Y Miriam quedó leprosa por su crítica a Moisés, por haber tomado a Moisés a una mujer de raza negra. Qué hermoso, ¿no? Entonces, la iglesia se presenta a sí misma como tiendas, se presenta a sí mismo como cortinas. O sea que las cortinas que Dios dio a Moisés en el diseño del tabernáculo, Dios está mostrando primeramente que Cristo es esa morada como cortinas y la iglesia es esa morada que juntamente con Cristo constituye esas cortinas. Somos la habitación de Dios. Tú eres la habitación de Dios. Por eso el Señor dijo claramente que Él no quería habitar en templos hechos con manos de hombres, sino en templos que fueran hechos con su mano. Y esos templos son nuestros cuerpos. Y nosotros somos la habitación de Dios, porque en nosotros mora el Espíritu de Dios. Entonces nosotros somos la morada del Señor. Y debido a que somos la morada de Él, somos como esas cortinas que fueron la morada del arca, la morada de la presencia de Dios, tal como Dios le mostró a Moisés en el diseño del tabernáculo de Moisés. Bien, hermoso. Esto es para aceptarlo, para recibirlo y decir, Señor, gracias, gracias. Esto no es cuestión de que en el Nuevo Testamento a Dios se le ocurrió todo esto y que el Antiguo no. Todo lo contrario, les he insistido y sigo insistiendo que nosotros como cristianos verdaderos hemos de hacer un uso legítimo de la escritura del Antiguo Testamento. De ninguna manera es que tomemos la Biblia, la abrimos donde se divide el Antiguo y el Nuevo, cojamos el Antiguo y lo botamos diciendo esto no es para mí porque yo soy del Nuevo Testamento, yo soy de la gracia. Eso es un error gravísimo, eso es ignorancia, porque hay un uso legítimo que debemos darle a las Escrituras. ¿Cuál es el uso legítimo? El uso legítimo es que nosotros usemos las Escrituras del Antiguo Testamento para obtener sabiduría en cuanto a la salvación nuestra por la fe en Jesucristo. Las Escrituras en el Antiguo Testamento son para que nosotros obtengamos sabiduría para salvación por la fe en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en todo este diseño, está Jesucristo por todas partes. Y nuestra fe en Él es para salvación. Entonces, cuando estamos usando las Escrituras de esta manera, créeme que estamos haciendo lo que Dios desea. Amén. Dándole un uso correcto a las Escrituras del Antiguo Testamento. Un uso legítimo. Ahora, hay un uso que es ilegítimo. ¿Cuál es el uso ilegítimo? Cuando tú usas las Escrituras simplemente pretendiendo que obedeciendo lo que te diga la Escritura en el Antiguo Testamento, te harás salvo y podrás tener el favor de Dios. Eso es totalmente equívoco. Eso es a lo que no debemos caer. Simplemente nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer la Escritura, ¿no? Que al final todo nace en Dios, termina en Dios y podemos caminar de acuerdo a Dios, pero por el poder de Dios, no por el poder de la carne, de tu propia fuerza de voluntad, tu disciplina. Eso no puede tener lugar ya en nosotros. Muy bien. Veamos algo más, otras citas en que sigue hablando de que somos esas cortinas extendidas. Vamos a Isaías 54
Y vamos a relacionarlo con la epístola a los Gálatas, porque justamente San Pablo en la epístola a los Gálatas tomó el pasaje de Isaías. Isaías 54:7 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Estamos leyendo Isaías 54, 1 y 2. Fijémonos en cómo el Señor le habla a su pueblo, como si su pueblo fuera una tienda con estacas, con cuerdas, con cortinas. Dios entonces en Isaías 54 nos está hablando también, siendo nosotros su pueblo, está hablando como si fuéramos cortinas, como si fuéramos una tienda con estacas. El apóstol Pablo utiliza este mismo pasaje en el capítulo 4 de Gálatas, donde interpreta esto como una alegoría, y vamos a ver esa alegoría porque nos enriquece. ¿Qué dice allí en Gálatas? El apóstol Pablo dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Recuerden que el hijo de la esclava fue Ismael, el hijo de la libre fue Isaac. Pero dice acá, pero el de la esclava nació según la carne. No nació como fruto de la promesa que Dios había dado a Abraham de que le daría un hijo, sino simplemente recuerden que Sara le insinuó a Abraham que él podría tener ese hijo con Agar, que era la esclava de Sara. O sea que Ismael nace simplemente por voluntad de hombre, no por la voluntad de Dios. Isaac nació por la voluntad de Dios. Y recuerden entonces que cuando Sara concibe a Isaac, era una mujer estéril. Igualmente Abraham ya era un hombre absolutamente anciano. Entonces aquí vemos que hay dos mujeres, de las cuales nacen dos pactos, ¿no? Dos pueblos. Uno que es el pueblo que nace libre, que es el de la promesa, que nace de Sara, y uno que nace esclavo para esclavitud, que es el pueblo que procede de Ismael. Dice acá, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Lo dice Gálatas 4, 21 al 25. Agar representa el antiguo pacto y es la desamparada. Agar es la desamparada, porque a través del antiguo pacto nadie hereda nada. A través del antiguo pacto nadie hereda nada. Por lo tanto, por confiar en la ley, por confiar en la propia fuerza de uno mismo, en el propio esfuerzo de la carne para agradar a Dios, nadie va a obtener ninguna herencia. Por lo tanto, la desamparada está representada por Agar, y Agar era la que tenía primero más hijos según la carne. Parece que la carne hace muchas cosas, pero que no hereda. Entonces no había ninguna herencia como tal para Ismael en las bendiciones de Dios hacia la eternidad. Bendiciones hacia Ismael, pero terrenas, no hacia la eternidad. En cambio, dice acá, el remanente del Señor, que viene de Sara, parece que son muy pocos y parece que son menospreciados, pero el Señor les dice: alégrate, regocíjate, oh estéril tú que no das a luz. La que no podía dar a luz era Sara. Entonces dice que el primer pacto proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Es decir, cuando se repartió la tierra, a Agar le correspondió ese terreno y corresponde a la Jerusalén actual, pues está en esclavitud junto con sus hijos. La Jerusalén de arriba se refiere al otro pacto, al nuevo pacto, se refiere a la esposa del Cordero, porque esa es la Jerusalén de arriba, la esposa del Cordero. En Apocalipsis aparece la esposa del Cordero, la Jerusalén celestial, y la esposa del Cordero en el Nuevo Testamento es la iglesia.
y la esposa del Cordero en el Nuevo Testamento, de la iglesia. Vemos que Pablo utiliza ese pasaje que leímos en Isaías 54, que habla del Señor dirigiéndose a su pueblo como tiendas, como cortinas, que deben extenderse, y fíjese en que se refiere a la iglesia, porque dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Gálatas, capítulo 4, los versos 26 al 30. Pablo entonces vemos que está aplicando lo que el Señor profetizó en Isaías 54. Pablo lo está tomando ahora y lo está llevando a lo que él está mostrando en Gálatas 4. Entonces aplica a Isaías 54 referido a Sara como figura del nuevo pacto de la iglesia. No somos hijos de la esclava, de la desamparada, somos hijos de la libre, es decir, de Sara. Entonces fijémonos que por este pasaje Pablo aplica Isaías 54 a Sara, que había sido la estéril, la que no podía dar a luz, la que representa el nuevo pacto, porque las dos mujeres son los dos pactos, y Agar representa el antiguo, la desamparada. Todos los que pretenden confiar en sí mismos por guardar la ley, están desamparados porque han caído de Cristo, porque no se protegen en Cristo, sino en sí mismos. Al ser identificada la amparada, la libre, con el nuevo pacto, es identificada por Cristo, y Cristo también representa aspectos de esas cortinas. Esas cortinas son de carnero teñidas de rojo. Esas cortinas son de carnero teñidas de rojo. Entonces, vemos que las cortinas identifican tanto a Cristo como a su cuerpo, la iglesia, y que Dios nos ve así desde la eternidad, y está mostrándolo o comenzando a mostrarlo de una manera más clara a través del diseño que está dando del tabernáculo, donde lo primero que él quiere mostrar son las cortinas que se han de hacer. Vamos a ver todos los detalles de las cortinas, las cuales representan a Cristo y también a nosotros, pero a nosotros como cuerpo de Cristo, por el misterio de Cristo. El misterio es que Cristo no es solo Él como individuo, como la cabeza de, Él es la cabeza de algo que se llama la iglesia, y estamos representados allí por las cortinas, tanto Cristo como nosotros. Muy bien, porque el tabernáculo representa la unión de Dios y el hombre. El tabernáculo representa la unión de Dios y el hombre. Quiero que ustedes nos detengamos un momentico, porque la palabra tabernáculo no habla de que allí Dios va a habitar en unión con el hombre como dos entes diferentes, que está el uno al pie del otro habitando bajo la misma carpa. Dios lo que muestra con el verbo tabernáculo, con el sustantivo tabernáculo, es que allí habitará Dios con el hombre, pero en una amalgama. Y no hay una palabra que describa realmente lo que estamos diciendo. Sin embargo, ha habido ya traducciones bíblicas en las que han decidido tomar un verbo o crear un verbo que es el verbo tabernaculizar. Entonces, allí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando dice que y el verbo habitó en medio de nosotros, las escrituras hoy en día las traducen diciendo y el verbo tabernaculizó con nosotros, o sea, se hizo uno con el ser humano, uno con el hombre, y vivió en esa amalgama con nosotros como ser humano. Entonces, cuando hablamos del tabernáculo, tenemos que hablar de una amalgama. Piensa en una amalgama entre Dios y tú, entre Jesús y la iglesia. Somos una amalgama, una sola materia prima única, que con la cual Dios ha de construir esa casa, donde Él quiere que su presencia vuelva a posarse eternamente y para siempre, para todo el universo. Tabernaculizar es esa amalgama, no es simplemente ir a vivir por
con otra persona, estando allí los dos entes, no, seremos un solo ente. Eso es lo que realmente Dios está pretendiendo desde la eternidad. Muy bien. Porque el tabernáculo representa la unión de Dios y el hombre. Por eso se le llama el tabernáculo de reunión, donde el Señor mora con su pueblo, se incorpora en su pueblo, se incorpora en su pueblo. O sea, viene a ser un mismo cuerpo. Incorporar es, nosotros nos volvemos carne y sangre con Él, como dice la Escritura cuando habla de Cristo y la iglesia. Somos una parte de Él y Él es parte de nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él y Él nos necesita a nosotros. Esto es bien importante. Muy bien. Entonces allí seremos su habitación, solo de esa manera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91. En las cortinas vemos un doble aspecto, el aspecto de Cristo y el aspecto de la iglesia. Por cuanto la iglesia es el cuerpo de Cristo y vive por Cristo, y Cristo cubre a la iglesia consigo mismo, y la iglesia es también representante de Cristo. El estar en el antiguo pacto es estar sometido a la dependencia de la obediencia para merecer la vida. En cambio, el nuevo pacto es recibir la vida por gracia, y habiendo recibido la vida por gracia, entonces ahora sí podemos obedecer. Es sencillo y es algo fácil de memorizar. En el antiguo pacto, el ser humano desea en su propia fuerza obedecer para recibir la vida de Dios. Pero en el nuevo pacto es a la inversa. Dios nos regala la vida y ahora con la vida de Dios podemos obedecer. Parece muy sencillo, pero esto da mucha claridad. Y ojalá si están tomando nota, lo tomen. Vuelvo a decirles, en el antiguo pacto, el hombre obedecía en su propia fuerza de voluntad para obtener la vida de Dios. En el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Dios por gracia le regala la vida de Dios al hombre. Y con esa vida, el hombre ahora puede obedecer. Entonces, eso marca la diferencia. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Muy bien. En el nuevo pacto, recuerden, nosotros oramos al Señor y le pedimos que Él fortalezca y guíe nuestra voluntad. Entonces, nuestra voluntad estará haciendo y deseando la voluntad de Dios. ¿Debido a qué? Al poder de Dios, no a ningún poder propio tuyo. Esa es la diferencia. En el nuevo pacto se vive con una voluntad que recibe su poder y su guía del poder de Dios. En el antiguo pacto, la voluntad nuestra vive fortalecida y guiada por el poder propio del ser humano. En el nuevo pacto vivimos por el poder de arriba. En el viejo pacto queremos vivir por el poder de abajo. Esto tiene que ser absolutamente diáfano para todos y cada uno de nosotros. Muy bien. El nuevo pacto es recibir la vida por gracia y toda persona que depende de las obras de la ley para justificarse delante de Dios es una persona que está en esclavitud y bajo maldición. Cayó de Cristo, está caído de Cristo. Somos ramas, estamos injertados en la vid verdadera, recibimos la vida y el poder de la vid, del tronco que es Jesucristo. Solo somos ramas y debemos permanecer en Él y no dejar que caigamos de Él al pretender nuevamente en nuestra propia fuerza obedecer a Dios. Ojo pues. Eso sucede con cualquier persona que confía en sí misma, en sus propias obras de la ley para salvarse por sus propios méritos. No está cubierta por Cristo. Cristo, recuerde que es parte o es, las sábanas representan a Cristo y esas sábanas también nos cubren a nosotros aunque somos parte de la misma sábana, ¿no? Y por eso es que vamos a ver ahora las cubiertas y distintos aspectos de las cubiertas. ¿Cómo nos cubre Cristo? ¿Cómo nos cubre Cristo? Bien hermoso esto para nuestra vida, nuestro caminar con el Señor. Vamos a ver entonces, cuando el Señor habla de esa tienda de Dios, cómo es que Él plantea esa cobertura, esas coberturas a través de las sábanas y de las pieles. Dice allí, en Éxodo 26, 1 y 7, dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido.
harás las cortinas también con azul, las harás con púrpura y con carmesí. Entonces hay 4 tipos de cortinas. Hay cortinas de lino, de azul, de púrpura y de carmesí. Y cada una de ellas tiene un significado muy especial, que es lo que debemos llevarnos esta noche, que es maravilloso. Dice acá, y lo harás con querubines de obra primorosa. En las cortinas aparece ahora querubines, y vamos a revisarlos esta noche también. En el verso 7 dice lo siguiente, Éxodo 26, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Éxodo 26, 1 y 7. Entonces aquí vemos que Dios habla de elaborar primero 10 cortinas muy especiales, ¿cierto? Y luego le dice, elabora una 11ª cortina que también va a ir sobre las otras 10. ¿Qué significa todo esto? Entonces vamos a revisar una por una. ¿Listos? Muy bien. Las interiores son 10, las cortinas, inicialmente. Las siguientes son 11, porque tienen algo añadido y son justamente de pelos de cabra. Entonces el Señor dice, bueno, va primero a atender 10 cortinas interiores y luego va a ir una adicional, que es con pelos de cabra. ¿Qué significa esto? ¿Por qué separa las 10 de la una? Bueno, entonces miremos las 10 cortinas. Las interiores son 10. Luego, echa la otra, se convierte en 11. Porque tienen algo añadido y son justamente los pelos de cabra. Bueno, pero, ¿por qué 10 cortinas inicialmente? ¿Qué significa el número 10 en la Biblia? Con el número 10, el Señor ha identificado a lo largo de la palabra las naciones en general. Hay personas que dicen que el número 10 significa juicio, significa la ley, significa poder, pero aquí estamos viendo algo que es más universal, abarca mucho más, y es el número 10 en la Biblia es un número que identifica en la palabra de Dios a las naciones en general. La estatua, ¿se acuerdan la estatua que vio el rey Nabucodonosor? ¿Se acuerdan de la estatua que vio Daniel? Era una estatua que tenía 10 dedos. Cuando habla de la parábola del Señor Jesucristo de las vírgenes, habla de 10 vírgenes, 5 necias y 5 insensatas, 5 sensatas y 5 necias. El número 10 es la manera en que Dios habla de todo, de todas las naciones. Y como la iglesia sería tomada de las naciones, por eso está representada con las 10 cortinas. O sea, en la casa de Dios habrá personas de toda lengua, todo pueblo, toda tribu. Allí estarán representadas las naciones de la tierra. Por eso él habla de 10 cortinas. Las cortinas son la morada. Las cortinas representan a Cristo y a nosotros los creyentes. Y entonces habremos allí creyentes de todas las naciones que hay sobre la tierra y que hubo sobre la tierra. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es poderoso, precioso. Muy bien. Notemos que hay algo que se llama el tabernáculo, algo que se llama la tienda y algo que se llama la cubierta. O sea, hay tabernáculo o tienda y hay una cubierta. Las cortinas tienen que ver con la cubierta que ha de tener el tabernáculo o la tienda que Dios está dando a Moisés. En el capítulo 26 está el mandamiento y en el 36 está la construcción. Vamos a ver paralelamente el mandamiento y la construcción. Dice Éxodo 36, 8. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Vemos que se hizo conforme al mandamiento que se había dado en el capítulo 26. Ahora, ¿qué es el lino torcido? El lino torcido representa la justicia de Dios, es decir, que las personas tomadas de entre las naciones, 10 cortinas, están justificadas por Cristo y que viven la justicia de Dios en Cristo. Eso es lo que representa el lino torcido. Qué hermoso, ¿no? O sea, ante Dios y para formar parte de la casa de Dios, hemos de vivir en esa justicia que nos da la obra de Cristo. Somos justificados por Él, no por obras propias, sino por la obra que hizo Jesús por nosotros y para nosotros. Por eso es que podemos ser parte
parte de la habitación de Dios. Muy bien, allí no puede haber, como dijo el Señor Jesucristo en aquella fiesta, en que llegó un hombre, se presentó sin el vestido que debía llevar en la boda, y él dijo, échenlo afuera, y es echado afuera. ¿Por qué lo echaron afuera? Porque no estaba vestido con el vestido que el que invitó dio a todos sus invitados. Dios en Cristo nos da vestiduras blancas, de lino fino, blanco, resplandeciente. La justicia con la que Dios nos cubrió por nuestra fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros y para nosotros. Quien no esté con esa vestidura de justicia por fe en la obra de Jesucristo, no podrá ser parte de la iglesia, no es parte de la iglesia. Ojo, pues, ¿cómo estamos caminando? ¿Qué vestidura es la que tú llevas? ¿Con qué justicia te vistes? ¿Con la justicia de tus propias obras en tu fuerza o por la justicia de lo que Cristo hizo por ti y para ti? Eso significa entonces el lino torcido. Bien importante que lo estés meditando, que te apropies de eso y que puedas decir, yo soy uno de aquellos que está vestido de lino retorcido, que significa la justicia que Dios me ha dado por mi fe en la obra de Jesucristo. Muy bien. El azul representa lo celestial, la naturaleza divina en este caso, la naturaleza divina. Eso está representado por el azul. Y había cortinas azules y todas las cortinas van a estar como retorcidas, forman como cordones, un cordón de lino retorcido, un cordón de azul, un cordón de púrpura, un cordón de carmesí. Y van trenzados, entrelazados esas cuatro cortinas, dijéramos. Dice acá, el púrpura, que es una mezcla del azul con el carmesí, representa la realeza. El púrpura, que es una mezcla del azul con el carmesí es el rojo sangre, ¿no? Representa la realeza. El carmesí, que es el rojo sangre, representa la redención, la sangre de Cristo, o sea, la humanidad. Ahora, la sangre de Cristo también es una tipología de lo que es Dios encarnado. Él encarnó como hombre y como hombre, pues, él tuvo una sangre diferente a la humana, pero tuvo una sangre. De manera que cuando veamos la sangre, el rojo carmesí, debemos pensar en que ese Dios encarnado nos roció, nos cubrió. Nosotros debemos vernos como si tuviéramos una capa externa del Dios que encarnó. Y entonces las tinieblas nos ven justamente como ven a Cristo, como el Dios encarnado. Yo creo que eso es estar revestidos de Cristo. Es algo tan poderoso, hermanos, que puedan verse en ese revestimiento que el Señor nos ha dado en su sangre. Hemos sido revestidos de Cristo, pero Cristo es Dios encarnado. A veces vemos a Cristo solo como el hombre, como un hombre común y corriente, y dejamos de lado verlo como de Él debe verse. Él es Dios encarnado, y la evidencia que Él encarnó como Dios es su sangre derramada. Y ese encarnarse en un cuerpo humano de carne y hueso fue temporal. O sea, Jesucristo tabernaculizó en un cuerpo humano temporalmente mientras realizó la obra de la redención. Él ahora tiene un cuerpo celestial. Amén. No de carne y hueso, sino celestial. Tiene un cuerpo de resurrección. Ese es el cambio que dará a nuestro cuerpo, y en eso consiste la última etapa de la salvación total nuestra. Ya no solamente salvó el espíritu, el alma, sino que con la resurrección, dándonos el nuevo cuerpo, estará obrando la última etapa para la redención total de nosotros. Y pasemos a ser seres espirituales con los cuales Él puede ahora elaborar esa casa perfecta que es la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿qué dice el texto? El azul es entretejido o entrecamado, porque se le llama recamador, es decir, que van entrelazadas esas telas de azul, de púrpura y de carmesí, van entrelazadas, como cuando uno ve la trenza de una mujer. ¿Han visto a las mujeres haciendo sus trenzas? Ellas dividen el cabello en 2, 3, 4 porciones y van entrelazando una con otra y queda una trenza muy hermosa. Pues así son las cortinas
que Dios ordenó a Moisés y muestran todo este simbolismo tan poderoso y tan grande. Nótese que aparece el púrpura entre el azul y el carmesí, y justamente el púrpura representa la realeza, el reinado. ¿Por qué representa la autoridad de Dios? Justamente por hablar de la encarnación de Dios. El púrpura, ustedes, como vimos ahora, fue una mezcla entre el azul y el carmesí. El púrpura es como una especie de color morado, la mezcla de azul con el rojo, con el carmesí. Y entonces vemos allí que ese color púrpura habla de la encarnación de Dios. El azul, entrecamado con el carmesí, nos da el rey, nos da la realeza y a nosotros también nos hace reyes. Por eso también aparece el carmesí, tanto la realeza de Cristo como la de la iglesia en Cristo. Nosotros somos también realeza, somos reyes, porque allí Dios está mostrando que las cortinas que somos nosotros tienen esa mezcla de elementos. Tenemos lo celestial, tenemos la justicia de Cristo, tenemos la vida, nos ha rociado con la vida del Dios encarnado, ¿cierto? Y somos reyes juntamente con Él. Está todo dicho, eso es lo que hemos visto en el Nuevo Testamento, pero estaba dicho por Dios en todo este simbolismo maravilloso en el Antiguo Testamento. Entonces, todo esto reafirma nuestra fe. Todo esto hace que comprobemos que lo que dice el Nuevo Testamento es una verdad absoluta, que realmente estamos caminando en una palabra profética, que lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento había sido profetizado por el Señor en el Antiguo Testamento, ya se ha dicho. Por eso la Escritura dice que el Espíritu y la profecía es Cristo. Vemos a Cristo en el Antiguo, vemos a Cristo en el Nuevo, y estamos haciendo un uso legítimo de las Escrituras cuando estamos utilizando las Escrituras del Antiguo Testamento para adquirir sabiduría y tener fe en Jesucristo para ser salvos. Esto alimenta nuestra fe. Vemos el amor de Dios y el amor de Dios siempre fortalece la fe. El amor de Dios fortalece la fe. Estamos viendo el amor de Dios para con nosotros. Y cuando vemos su amor para con nosotros, se fortalece la fe. Si tú quieres fortalecer tu fe, debes estar mirando, proclamando el amor de Dios para tu vida, el poder de Dios por amor para contigo. Muy bien. Pero recordemos que estas maravillosas sábanas también debían llevar querubines, ¿cierto? ¿Qué significan los querubines? Pues es un concepto que a veces hemos leído allá en el Antiguo Testamento y que creemos que como que fue algo que pasó allá y está bien informarnos, pero no, tiene mucho más que eso. Entonces miremos ahora la cuestión de los querubines. Dice allí la Escritura, y lo harás con querubines de obra primorosa. Miren qué interesante que el Señor quería que en esas cortinas hechas con lino, azul, púrpura y carmesí, hubiera querubines. ¿Por qué hay querubines? La palabra del Señor siempre nos habla de dos campamentos. ¿Cómo así? ¿De qué trata esto? ¿Recuerdan de una vez que Jacob llegó a un lugar que llamó Mahanaim en Génesis 32:2? Él era un campamento. Jacob en sí era un campamento. Era como el campamento terrenal, visible con los ojos físicos. Pero de pronto Dios le abrió los ojos y le mostró que junto al campamento de él, de Jacob, ¿cierto? En esa dimensión humana visible, junto a ese campamento, entonces allí, junto a ese campamento visible, había otro campamento de otra dimensión que era la de los ángeles que lo estaban acompañando. Y cuando él se dio cuenta que él no era el único campamento, sino que junto a ese campamento, detrás de él, había otro campamento, Jacob le llamó a ese lugar dos campamentos, que quiere decir la palabra Mahanaim. En el Cantar de los Cantares se dice que la esposa del Cordero, se dice que la esposa del Cordero, que ella es como dos campamentos. Acuérdense que Jesús, cuando empezó a llamar a los discípulos, les dijo una cosa: de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan. O sea, Jesús mismo estaba diciendo, yo soy un campamento, estoy aquí abajo en la tierra, pero conmigo hay otro campamento, que son los ángeles que estarán subiendo y bajando, trayendo bendiciones de Dios del cielo mismo. O sea, Jesús mismo está diciendo, yo también vi dos campamentos. Yo soy dos campamentos. Jacob dijo, yo soy dos campamentos. Ahora, tú debes también aprender a decir, yo soy dos campamentos. Yo soy yo como todo un campamento, pero conmigo hay un campamento que no ven mis ojos naturales, es un campamento de ángeles que están para ser siervos
de aquellos que heredaron la salvación, no para adorarlos a ellos, ni orarles a ellos. Ellos solo reciben órdenes del Espíritu Santo, pero ellos están para servirte a ti, que eres heredero de la salvación que Dios te dio por tu fe en Jesucristo. Entonces es interesante, o sea, tú no estás solo, no estamos solos. No solo tenemos el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo ordena ángeles para que estén obrando la voluntad de Dios en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Muy bien, esto es importantísimo para tu fe y mostrando y entendiendo más y más del amor de Dios para con nosotros. Entonces, déjame leer lo anterior que no lo leí entero, creo. Ahí. ¿Qué dijo Jesús? De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Es decir, que hay un constante intercambio entre la otra dimensión y esta dimensión. Hay un intercambio entre los dos campamentos, se están colaborando, se están ayudando. Nosotros somos la casa de Dios y el Señor está con nosotros y hay un trabajo de ángeles entre Dios y nosotros. Hay una comunicación entre los dos campamentos. Por su espíritu lo hace, pero él utiliza a los ángeles como ministradores, como siervos de los herederos de salud. Es idolatría el que la gente adore ángeles, le ore a ángeles y esté llamándoles. Ellos solo obedecen órdenes del Espíritu Santo. Si tú empiezas a llamar ángeles desobedeciendo la palabra, los ángeles que van a acudir a ti son demonios. Y la gente está pensando que son ángeles de Dios. Eso no es así. Serán demonios que estarán haciendo que tú cada día vuelques más y más tu fe, tu confianza, tu esperanza, tu salvación, que proceda de ellos y no del verdadero Dios. Mucho cuidado con eso. Por su espíritu lo hace, pero él utiliza a los ángeles como ministradores de los herederos de la salud, de la salvación. La palabra salud también se usa como salvación en la Biblia. La palabra dice que los ángeles son ministradores de los herederos de la salvación. Por eso es que el velo debe tener querubines que representan este aspecto del trabajo de ellos como ministradores de los herederos de salud y guardianes de la reverencia. Yo lo miro de esta manera. Donde haya gente que sea pueblo de Dios, donde haya cortinas, necesariamente hay ángeles. Las cortinas tenían bordados los querubines. No era que estuvieran separados, que pusieran al lado un querubín ahí sobrepuesto. La cortina y el querubín estaban formando como un solo ente. Es increíble. Entonces, donde esté un hombre de Dios, una mujer de Dios, allí hay ángeles necesariamente y estarán obrando. Y Dios, según su gracia, nos abrirá los ojos para que sea una realidad para muchos. Muy bien, vamos a ver un versículo en la palabra, aparte de ese que nos ayuda a entender esto. Vamos a mirar allí justamente ese trabajo que está representado por esa obra primorosa de los querubines en el velo. Y no solo en el velo, siempre ustedes van a ver después, más adelante, cuando se está construyendo la casa de Dios, en los templos posteriores que van como perfeccionando el concepto de Dios, completándolo, se verán también otras cosas, porque la tipología se hace más compleja después. Aquí al principio eran solo querubines, pero después les ponían palmeras, granadas y otras cosas con simbolismos especiales. Vamos a leer entonces de qué trata esa ayuda que dan los ángeles. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Estamos revisando el libro de Daniel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Estamos leyendo entonces Daniel 10, los versos 20 y el verso 11:1. Fíjese en ese trabajo. El ángel estaba con Darío el Medo y eso que Darío era un incrédulo, pero Dios lo usaba. Y tenía su ángel, porque cada persona tiene sus ángeles, mínimo uno, porque el Señor dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto está en Mateo 18:10. O sea que hay otro campamento al lado de este campamento humano, terreno. Por eso es que se llama Mahanaim. Por eso es que la esposa es como la reunión de dos campamentos. Nosotros estamos viendo con nuestros ojos cosas aquí, pero aquí hay otro campamento que no vemos con los ojos naturales.
Las cortinas, además, representan a la creación. Y ya estamos terminando. Miren toda la riqueza y lo hermoso de poder entender todos estos simbolismos y ver en ello la voluntad y el propósito real de Dios. La longitud de una cortina la longitud de una cortina será de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Eso está en Éxodo 26:2. Fíjense en los números de las medidas, el 28 y el 4. ¿Qué dijo el Señor que ordenó? La longitud de una cortina será de 28 codos y la anchura de la misma será de 4 codos. Y dice acá entonces, fíjese en los números de las medidas, el 28 y el 4. Y entre el 28 y el 4 está el 7, porque 28 entre 4 da 7, ¿cierto? Entonces, el número 7 representa el número de completación, de plenitud de Dios, porque Dios hace sus obras en 7. Y el número 4 representa el número de la creación. O sea que en las cortinas no solo estamos nosotros, sino que está la creación. Toda está representada también en las cortinas. O sea que toda la humanidad que es salva y la creación son la habitación para Dios, son la habitación para la presencia de Dios. ¿Ven que vamos como ensanchando el concepto? ¿Por qué aquí el número 4 representa la creación? Porque el número 3 representa a Dios, el Padre 1, el Hijo 2, el Espíritu Santo 3. Pero aparte de Dios, aunque en Dios, pero sin ser Dios, ¿qué existe? Aparte de Dios, sin que sea Dios, ¿qué existe? La creación de Dios. Árboles, o sea, reino animal, reino mineral, reino vegetal. El número 4 es el número de la creación. Por eso cuando se habla de la creación en general, se habla de los 4 ángulos de la tierra, se habla de los 4 rostros de los querubines. Siempre que hay un número 4, Dios está haciendo referencia al resto de creación, que no es Dios, pero que proceden de Dios. El número 4 se relaciona entonces con la creación. Como la casa de Dios es una obra de Dios con la creación, por eso aparecen el número 4 y el número 7, es decir, el 4 por 7 es igual a 28. Entonces la longitud es de 28 y el ancho es de 4. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos el contenedor, pero el contenido es el Señor. Nosotros, la iglesia, junto con la creación misma, somos el contenedor del Señor. Somos su habitación, somos su morada, somos el lugar donde Él reside. Somos quien le contenemos. Tú eres un contenedor, una vasija de barro en la cual está el Señor. La creación entera es barro, pero allí está contenido el Señor. Amén. Entonces, estamos viendo cuán poderoso es un solo y primer elemento, las cortinas con las que va a cubrirse y a formarse, diríamos, los cuartos, el lugar santo y el lugar santísimo, cuyas paredes son hechas de tablas. ¿Qué es la tabla? Naturaleza humana. Entonces, Dios con nosotros, amalgamado con nosotros, nos está mostrando cómo en la construcción de su casa está perfectamente representado Cristo, está representada la iglesia y está representada la creación de Dios. Poderoso, y para que puedas meditar, revisar, lee estas escrituras, dile al Señor, recibo lo que estoy viendo acá, recibo que yo soy parte de las cortinas, Señor amado, recibo que yo soy una mezcla maravillosa, Señor, de todo lo que tú has hecho por mí. Yo soy lino retorcido, soy justicia de Cristo con la cual me ha revestido. Yo estoy revestido de lo celestial, del azul. Yo estoy revestido, entretejido, Señor amado, como en una trenza, Señor, con la realeza tuya y con la encarnación tuya, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor. Oremos esto y Padre, bueno, queremos darte gracias por darnos esta bendición de conocer lo que tú tenías oculto como revelación en tu tabernáculo. Haz que amemos más y más tu palabra, haz que sintamos la reverencia que tu palabra debe tener de parte nuestra y el amor en nosotros por tu bendita palabra, Señor amado. Gracias por darle vida, por mostrarnos la vida que hay en ella.
por mostrarnos el propósito y la intención tuya, bendito Dios. En esta noche queremos aceptar lo que tú has propuesto, Señor, que nosotros somos parte de esas cortinas, oh Dios, que nosotros somos dos campamentos, oh Dios. Nos definimos como dos campamentos. Allí donde esté cada uno de nosotros, habrá ángeles, oh Dios, que son servidores nuestros, porque nosotros hemos heredado la salvación tuya, oh Dios. Gracias, Padre nuestro, porque ellos son poderosos para ejecutar tu palabra, Señor, ordenada por el Santo Espíritu de Dios para cada uno de nosotros. Somos como dos campamentos, amado Dios. Bendito seas por ello. Te pedimos, abre nuestros ojos, oh Dios, y que podamos ver esos dos campamentos como los vio Moisés, como los vio el Señor Jesucristo. Oh Dios, que esta palabra se haga una realidad para nosotros. Te lo pedimos y te agradecemos. Abre nuestros ojos y que podamos ver las realidades espirituales, oh Dios. Y gracias por ello, Señor. Deseamos también hacerte conocer que aceptamos, oh Dios, sobre nosotros el color carmesí, el color púrpura, oh Dios. Aceptamos la realeza, Señor. Estamos revestidos de realeza. Somos reyes, no solamente sacerdotes, oh Dios. Somos reyes y también declaramos que estamos rociados con la sangre preciosa de Jesús, con el Dios encarnado. Bendito seas por ello. Aceptamos todo eso. Eso somos lo que tú dices que somos, amado Dios. No somos lo que las tinieblas o la gente sin Dios haya dicho que somos, o lo que el diablo haya susurrado a nuestro oído. Oh Dios, menospreciándonos, declarando que somos lo más bajo de la creación. No, Señor, no aceptamos ninguna de esas determinaciones sobre nosotros. Solo aceptamos la tuya y estamos declarándonos, oh Dios, como uno solo contigo, de tu naturaleza de Rey, tu naturaleza de Dios encarnado, Señor Jesucristo, tu naturaleza, oh Dios, de celestial y de tu naturaleza, bendito Padre, de justos, de hombres y mujeres justos, oh Dios, vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente, Señor de gloria, que es la justicia con que tú nos has vestido. Alabado seas por ello, Señor. Recibimos, oh Dios. Y gracias, Señor, por hacernos ser contenedores de tu presencia, oh Dios, por reposar en nosotros, por volver a posar tu presencia sobre la tierra, en el hombre, Señor amado. Declaramos que somos eso, Dios. Haznos conscientes y que a donde vayamos nuestro comportamiento, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestras acciones, deseos, oh Señor, sean dignas de ti, oh Dios, como representantes, como aquellos que realmente te contienen y llevan tu presencia a donde están, oh Dios. Gracias por ello, que no te representemos mal, oh Dios, que no digamos ser personas que te contienen a ti, pero estamos obrando totalmente en contra de lo que tú serías, harías, dirías. Oh Señor, líbranos de representarte mal, porque somos contenedores tuyos. Alabado seas. Gracias por tu presencia nuevamente sobre el ser humano. Gracias por tu presencia sobre nosotros. Te alabamos y bendecimos, recibimos, oh Dios, la provisión tan generosa y amorosa. Qué amor tan generoso el tuyo. Cuán grande es tu gracia sobre nosotros, oh Dios. Y que a medida que entendemos más y más de este amor tuyo, la fe nuestra en ti se fortalezca, bendito Dios, porque el amor tuyo es el que fortalece nuestra fe. Gracias. El sentirnos amados, el ser amados, el experimentar el amor tuyo, Señor, es lo que nos da fe en ti, oh Dios. Bendito seas, oh Dios. El sentirnos amados es lo que nos hará personas que derribemos gigantes, oh Dios, como David, él, el amado de Dios. David, el amado de Dios. Eso fue lo que él tenía, esa naturaleza, esa esencia. Él sabía que era amado de ti, por ti, Señor amado. Y eso fue lo que lo llevó a derribar gigantes. Derribó a Goliat, oh Dios. Le dio victorias sobre lo que parecía invencible, amado Dios. Gracias, oh Dios. Danos el entendimiento y la experiencia de tanto amor para que nuestra fe sea fortalecida, Señor. Lo pedimos en esta noche y lo recibimos. Recibimos en nuestro espíritu los anhelos que hemos levantado ante ti con esta oración final en esta noche, Señor. Gracias, gracias. No cesamos de pedirte que enseñe nuestra conciencia con todas estas cosas mientras dormimos, oh Dios. Que seamos enseñados por ti mismo, Dios, y que seamos aconsejados también por ti. Te lo pedimos, Señor, y damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendito eres. Amén y amén, Dios de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alabado seas.
Gracias, oh Dios bendito.